Hoy, en 50 años, 50 historias, escuchamos a Marta Bedio, abogada de la APDH La Plata, desde los juicios por la verdad en 1998 hasta las querellas contra Echecolás o Bombernich. Su voz es la de quienes resistieron el silencio institucional y los olvidos del Estado. Su trayectoria muestra el compromiso por transformar la memoria en justicia. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. A esta nueva edición de este programa. La verdad, muy contentos de tenerte acá porque, bueno, tu voz es una de las voces más importantes del libro que pudimos llevar adelante de manera colectiva sobre Circuito Camps, que rescata uno de los juicios de tantos de los que vos participaste, y nos gustaría un poco recuperar tu voz y esa historia, ¿no? Bien, cómo no. Vos sabés que cuando contabas recién lo del inicio de los juicios, hay una etapa que en La Plata, previa a la que vos comentabas, que no es muy conocida porque no terminó traduciéndose en un juicio oral. Pero después que la sentencia del juicio de las juntas generó la apertura de numerosas causas en todo el país, en La Plata también se abrieron causas. Cuando yo ingresé a la PDH en el año 1986, mi primera tarea fue ir al juzgado federal, a la Cámara Federal en ese momento, a fichar causas. Fichar causas nosotros le llamábamos a relevar los datos principales para poder tener una organización propia de los hechos que iban a ser juzgados. Vos eras, perdón, ¿ya eras abogada? No, estaba a punto de recibirme en ese Bien. momento. Me recibí en ese trayecto. Pero bueno, nos encontramos con la cuestión de que la Cámara Federal de La Plata, con la integración que tenía en ese momento, no quería saber nada con hacer juicios de ese tipo, y finalmente se generó un acuerdo político desde la Presidencia de la Nación, Alfonsín, con la Corte Suprema y el Poder Judicial para que estas causas se derivaran a otros lugares donde efectivamente fueran juzgadas. Y así fue que todo lo que estaba en La Plata fue a San Martín, donde integró después la causa Institutos Militares, o Cuarto Cuerpo, también se llamó, y que después fue desguazada por el Poder Judicial de la región. Así que ese es un antecedente de La Plata que prácticamente no se conoce, pero se trabajó mucho en el armado de eso que fue Cuarto Cuerpo, donde se litigó contra el general Riveros en aquella instancia. ¿Y vos cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegué a esto? Yo estaba estudiando todavía y en la Facultad de Derecho, la PDH Nacional organizó un seminario. ¿Vos estabas estudiando en plena dictadura? No, Ya había pasado. Vos eras estudiante. Yo era estudiante, sí. Debía ser más o menos 1985, 86 quizás. Y me encuentro con un hombre que conocía de hace tiempo, un abogado, y nos ponemos a charlar. Me cuenta que está militando en la PDH y que estaba en la facultad en ese momento porque estaba organizando ese seminario. Me invita, me acerqué, me interesó, empecé a conocer gente. Yo ya tenía, por supuesto, inquietudes políticas, si bien no militaba en ninguna agrupación, pero me movía mucho en ese momento con la gente del PI, que era un partido intransigente muy, muy dinámico en su juventud. Y bueno, me acerqué al seminario y después empecé a militar en la PDH, concretamente. Fue, creo yo, en el medio de las leyes de punto final y de obediencia debida. Me parece que no se había sancionado todavía la ley de obediencia debida y sí la de punto final cuando yo empecé a militar. Ahí quiero llegar en un ratito, pero en la previa, ¿vos tuviste algún acercamiento personal a algún hecho vinculado a alguna desaparición? ¿O cómo vivías vos? ¿Cómo viviste
en la dictadura, digamos, No tuve ese tramo ninguna cercanía. Hubo algún episodio de La Plata? en La Plata. ¿Vos Yo soy platense? platense, Sí. viví toda mi vida en esta ciudad. Ujú. Eh, Hubo algún episodio cerca de mi barrio cuando yo era adolescente, es decir, que podría ser previo a la dictadura, casi seguro que era previo a la dictadura, en la época de la CNU, digamos. Ujú. Pero de ese episodio no hubo consecuencias, hubo un allanamiento, quizás unos tiros, pero digamos, la gente que vivía en ese lugar siguió viviendo ahí, así que no hubo tampoco un episodio o hechos graves, ¿no? De sangre, de violencia. Y mi familia no fue afectada, no había nada en mi alrededor que me orientara hacia este lugar, ¿no. Ujú. ¿Y eras consciente de lo que estaba ocurriendo? No, mientras fui adolescente, digamos. Yo tenía 15 años cuando el golpe. ¿De qué Entonces, barrio? en Parque Castelli. Ujú. Em, Cerca también de Comisaría Quinta. sí, pero del otro lado Del del otro, parque, claro. o sea que no la tenía muy cerca tampoco. Claro. Em, Pero qué loco pensar eso, ¿no? Cuando hablamos sobre todo con víctimas de Comisaría Quinta, testimoniantes, esto de, bueno, estar viviendo el horror a una cuadra donde la gente continúa su vida. Yo pasaba por ahí, pero mucho. Claro. Por la Comisaría Quinta, jamás se me hubiera ocurrido ni había comentarios, nada de eso. ¿Y Nada de cuándo eso. tuviste noción de eso? ¿Cuándo escuchaste que eso, con el juicio a las juntas? No, antes, Ujú. ya sobre fines de la dictadura se sabía, las madres estaban en la vida pública, digamos, y yo era una persona interesada por la política. Después, no a los 15 años. A los 15 años me pareció bárbaro que no hubiera clases ese día, 24 de marzo de 1976. Ujú. No me tuve que levantar para ir a la escuela. Eso fue todo. Pero poco después, ya, digamos, cuando entré a la universidad, empecé a ver otra realidad, a tener contacto con otras personas. eh, Porque si bien yo iba a una escuela en el centro, iba al Normal 2, era una escuela muy conservadora. Y el grupo particularmente con el que yo me tocó cursar esos últimos años, era también un grupo muy conservador y familiar. ¿Y no se escuchaba No esto teníamos interés. de estudiantes que desaparecían? ¿Eso no circulaba? No, en secundario no. En secundario no. Cuando entré a la universidad, sí, ahí ya era otra movida. Si bien no había una gran movida política, porque todavía era dictadura y la gente tenía miedo, pero bueno, se hablaba. ¿Vos hablaba tenías así. miedo? No, yo tampoco tenía militancia, no. Yo creía que no tenía por qué tener miedo. ¿Y cuando te metiste en esto de los juicios, tuviste miedo alguna vez? Nunca. No, bastante inconsciente, creo, bastante negadora era yo. Incluso he tenido amenazas telefónicas. Nunca les di bolilla, pero creo que también es una forma de protegerme, ¿no? Mm. Bueno, y llegaste al 86 y te metiste en APDH. Sí, me metí en APDH. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a leer, me imagino, los primeros expedientes con el relato en primera persona también de lo que había ocurrido? Mirá, me acuerdo particularmente que me tocó el caso de Pablo Fernández Meijide y el relato de la familia de Pablo, ¿no? Leer el relato de la familia de Pablo fue muy impactante en ese momento. No solo ese, todos los relatos, por supuesto, todo lo que toda esa realidad a la que tuve acceso en ese momento me mostró un mundo que yo no sabía que existía, porque por más que me interesara la política, por más que escuchara hablar, por más que viera a las madres de Plaza de Mayo activando en la vida política, la realidad de lo que efectivamente pasaba en los campos de concentración de la dictadura es muy fuerte, es muy impactante y es muy doloroso. Creo que uno genera formas de defensa para poder trabajar con esas realidades, porque si no, no podés, te rompés, creo yo. Yo de aquella época por ahí no me acuerdo tanto, pero sí después en los juicios orales, como el juicio por la verdad o los penales,
yo lo que recuerdo es que tenía una reacción frente a lo que se narraba, si estaba sentada en el lugar de los abogados y de las abogadas, y otra distinta si estaba en el público. Si yo estaba en el público, me pegaba mal, me dolía lo que escuchaba, pero si estaba sentada en el lugar de donde trabajaba sobre esto, no. Ujú. Y además lo que escuchaba me lo olvidaba rápidamente. Venía alguien y me decía, ¿vos te acordás que fulano declaró, le tomaste vos? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, esos eran mis mecanismos inconscientes de defensa frente al dolor. Casi como los médicos, ¿no? Mm. Sí, yo supongo que Cuando, sí, mm. supongo que sí, supongo que todas las personas que trabajan con el dolor deben tener alguna forma de defensa, no digo las que tengo yo, pero a lo mejor otras. ¿Y qué te pasó cuando fueron las leyes de impunidad? ¿Qué sentiste? Digo, vos te encontraste con esta realidad dura, había habido un juicio a la Junta, se empezaba a abrirse la posibilidad de llevar adelante a los autores de estos crímenes a juicio y aparecen las leyes de impunidad. Mira, fue una gran frustración, porque Que recordemos, obediencia de vida y punto final, ¿no? ¿Y qué significó eso? Sí. Te pido que lo expliques, porque nosotros ok, es verdad que a veces damos por entendidas muchas cosas, pero quizás quien lo escuche no sí. sepa de qué se trata. No, es verdad, está bueno saberlo, porque cuando se pone en marcha el juicio a las juntas, había una decisión de juzgar a los máximos responsables y que la cosa quedara ahí, porque realmente la situación democrática era bastante inestable, endeble, y entonces en ese momento la política del presidente de la nación, que era Raúl Alfonsín, era bueno, hagamos algo, lleguemos hasta acá, pero no sigamos removiendo para abajo porque no querían tocar a los cuadros medios que estaban muy comprometidos con la represión, pero que temían que pudieran afectar la estabilidad democrática. No obstante eso, la Cámara Federal de Apelaciones incluye en la sentencia del juicio de las juntas un punto 30, donde ordena investigar todos los delitos que surgieran de los relatos que se escucharon en el juicio, que había muchas cosas más, muchos hechos que no habían integrado, que no habían sido juzgados en ese juicio, pero aparecían, y muchas personas que no habían sido juzgadas en ese juicio, pero aparecían. Entonces se empiezan a formar las causas y los jueces que tenían interés en investigar estas causas, porque recordemos también que el Poder Judicial no se modificó después de la dictadura. No. De hecho fue cómplice. Todavía estamos pagando las consecuencias de que ese Poder Judicial no se haya modificado después de la dictadura. Los jueces que tenían interés en investigar empezaron a convocar a militares a prestar declaración indagatoria, es decir, a someterlos a causa penal. Y esto genera una tremenda conmoción en las filas militares, se empiezan a mover, se empiezan a sublevar. Yo no sé si podría relatar cronológicamente los hechos que se produjeron, pero hubo efectivamente sublevaciones militares, se acuartelaron. Sí, los cara pintadas, claro, Exacto. y después la famosa frase de la casa está en orden, cuando se acordaron ahí. Así es. Entonces, hubo una primera ley del Congreso que la proyectó el presidente Alfonsín, la mandó al Congreso. Y el Congreso, con mucho debate y mucha discusión, efectivamente la sancionó, incluso con votos insospechados de personas que suponíamos compañeros nuestros. Ujú. Dictó la ley de punto final que determinaba que si a tal fecha una persona no había sido convocada para prestar declaración indagatoria, ya no se la podía convocar, como que establecía una preclusión, una caducidad del juicio. Uh-huh. Y al contrario de lo que esperaban cuando se sancionó esta ley, los jueces a los que les importaba la cuestión empezaron a convocar rápidamente, a llamar a muchos militares. Entonces se vuelven a producir las inquietudes, los movimientos militares, las sublevaciones, las tomas de cuarteles, etc. Y se genera un nuevo acuerdo con la Presidencia de la Nación y Alfonsín manda al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, que establece
que todos los delitos cometidos durante la dictadura por el personal intermedio para abajo, y el intermedio era bastante alto en realidad, se presumía que era en cumplimiento de la obediencia debida por el militar a sus superiores, militar, policía, lo que fuera, a sus superiores, como una presunción, una presunción que no admite prueba en contrario. Hay muchas presunciones en el derecho, y en general las presunciones pueden ser volteadas por prueba, ¿no? Si yo te presumo inocente, pero a lo mejor alguien me trae prueba de que sos culpable y ya no existe más la presunción de inocencia. En cambio, esta era una presunción que no admitía prueba en contrario. Entonces, automáticamente quedaron todos declarados inocentes, excepto los que habían estado involucrados en delitos de apropiación de niñas y niños, y los que habían estado involucrados en delitos de apropiación de inmuebles. Pero todo el resto quedó eximido de que esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque cuando se habla de guerra o de la teoría de los dos demonios, acá hubo una estrategia de apropiación de bebés y además de robar propiedades. O sea... Así es. Y había grandes organizaciones destinadas al lavado, claro, lavado de todos esos bienes sustraídos a los... O sea, negocios. Exacto. Exactamente. Más allá, digamos, el gran negocio era el negocio del capital transnacional, que apoya sus patas en la Argentina de una manera brutal. Creo que no fue visto hasta ayer, que vino el JP Morgan y las apoyó de nuevo. Dentro del plan Cóndor. Exactamente. Entonces, pero también bajo ese paraguas, innumerables negocios más pequeños, digamos, ¿no? Como secuestros de personas que no tenían ninguna vinculación política, simplemente era para que firmen escrituras cediendo sus bienes, y ese tipo de mezquindades miserables de esta gente que se decía salvador de la patria, ¿no? Así que bueno... y después, cambio de gobierno. Cambia el gobierno, asume la presidencia Carlos Menem, y entre sus primeras iniciativas es la de indultar a los que no habían sido alcanzados por la ley de obediencia debida. Hace una primera tanda de decretos con militares que estaban en un rango entre el intermedio y los comandantes, y después indulta también a los comandantes. Y esto inicia, creo yo, la etapa del silencio y de la oscuridad, donde de la mano de esta consagración de la impunidad, también se dispone de los bienes del Estado de una manera completamente contraria a los intereses populares. Y el discurso público bendice las privatizaciones y no quiere escuchar hablar de los desaparecidos, no quiere escuchar hablar de dictadura. Hay como un consenso social importante, no unánime, por suerte, no unánime, pero hay un consenso social importante a lo largo de esos 5 o 6 años que transcurren en la primera etapa del menemismo, cuando todo se privatiza, cuando se indulta a los genocidas. Y mientras tanto el entretenimiento, ¿no? Y también, claro. Parte de la estrategia, digamos. Parte de la estrategia. Hasta mediados de los 90 que, bueno, no son verdades que uno pueda sencillamente decretar que sobre eso no se habla más, que se termina y que es una historia finalizada. Tienen su fuerza propia todas estas heridas, todos estos traumas que se causaron en la sociedad. Y esos traumas vuelven a resurgir. Innegablemente, digamos, es imposible de evitar. Los hijos, la búsqueda, digamos, de las madres, esta cuestión del delito permanente, ¿no? La persona desaparecida, sí, desaparecida es un delito que se comete todos los días. El bebé apropiado es un delito que se comete todos los días.
¿no? Y ahí la fuerza y la valentía de los movimientos de trabajadores, de derechos humanos, ¿no? Que siguieron. Y ahí la PDH, ¿cómo viviste vos toda esta etapa? Y mira, nosotros participamos, yo recuerdo que me recuerdo con mi grupo de compañeras y compañeros yendo mucho a Buenos Aires, tanto a las marchas, fueron enormes y muy masivas las marchas contra las leyes, la ley de obediencia de vida, contra los indultos. Y después de los indultos, también con mis compañeros y compañeras de la PDH, en La Plata se marchó todos los 24 de marzo, en La Plata se marchó todos los 16 de septiembre, aunque fuéramos 200, no importaba. Nunca se dejó de poner en alto esas banderas. Y después de a poco, bueno, empezó a crecer la cifra, porque, como vos decís, aparecen los hijos, alrededor del 95, con un discurso novedoso, porque los hijos ya no hablan de víctimas, los hijos vienen a reivindicar a sus padres. Entonces traen una mirada diferente sobre lo que fue la dictadura y sobre lo que fue la generación de luchadores que la dictadura quiso exterminar. Habla Silingo, habla sobre los vuelos de la muerte, Berbisky publica el libro, viene el fiscal Castañeda de España y presencia la marcha de los 20 años de la dictadura. Ahí ya estábamos en la calle. Sí, la ida a Baltasar Garzón, ¿no? También allá a que se Castañeda viene, presencia en la marcha de los 20 años, se queda como azorado con la fuerza de este movimiento que había recuperado la calle y promueve la causa que después llevó Baltasar Garzón y en la que inaugura de alguna manera la aplicación de la justicia universal a los crímenes de la dictadura en Argentina. ¿Por qué? El principio de justicia universal dice que si se cometen crímenes contra la humanidad en un país que no está en condiciones o no está dispuesto a juzgarlos, cualquier país puede tomar esa cuestión y juzgar. Y ahí aparece el lesa humanidad. Exactamente. Se los caracteriza como crímenes de lesa Garzón y Castellana y Garzón los caracterizan como delitos de lesa humanidad y ponen en marcha los juicios. Y mucha gente empieza a ir a declarar al juez Garzón, a intentar aprovechar esta instancia de justicia, ¿no? Ahí yo recuerdo que nosotros hicimos ya teníamos en marcha el juicio por la verdad, es decir, la justicia universal seguía teniendo sentido porque el juicio por la verdad no tenía penas. No, pero el juicio por la verdad, ahora quiero que me cuentes porque es de una creatividad espectacular. Okay, pero te digo esto sobre Garzón, porque nosotros hicimos un gran trabajo de selección de toda la temática de trabajadores que había aparecido hasta ese momento en juicio por la verdad, y se la dimos a una delegación de la CTA que fue a declarar y le llevó todo ese material. Claro, que ahí estaban Hugo Yasky, Víctor De Genaro, Marta Mendivil, Marta Maffei. Sí. Exactamente. Para ese entonces, bueno, ya estábamos en otra posición. Ya no estábamos en el silencio y la lucha solitaria. Ya había mucha gente marchando con nosotros en la calle, muchas organizaciones políticas que muchas veces en forma parcial, se sumaban y estaban. Teníamos una potencia social y política que forzó después el inicio de los juicios. Y la creatividad. Esto es, los hijos, me acuerdo cómo yo ya estaba en la facultad y era compañera de Emiliano Guido, por ejemplo. Uh-huh. Y esa creatividad que hacían los scratches, ¿no? De la consigna ni olvido ni perdón, que era dura, era fuerte, pero bueno, tenía que ver con una vivencia personal, pero colectiva al mismo tiempo, ¿no? Tal cual. Y eso cómo ayudó a que se fuera instalando, bueno, ¿y estos qué reclaman, no? Ese ruido que ellos hicieron, que fue apoyado esto, la solidaridad internacional, es increíble porque Serrat, cuando estuvo en La Plata, ¿no? Esa habilitación que le dio en el recital a los hijos también. Uh-huh. Fueron muchas cosas que ayudaron también desde otros planos a que esto se instalara. Y los juicios, por la verdad, que quiero que nos los cuentes también, también fue parte de esto, de bueno, están las leyes, no nos dejan juzgar, porque además había una necesidad
imperiosa de saber dónde están los desaparecidos. ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con los nietos? Entonces, había que romper ese cerco de impunidad. Bueno, contanos qué fueron los juicios por la verdad. Aproximadamente en el año 96 o 97, el CELS hace una presentación a la Cámara Federal de Capital para conocer, o sea, reivindicando el derecho a conocer qué había pasado con algunas personas desaparecidas. Una de ellas era Mónica Mignone, la hija de Emilio Mignone, un luchador histórico de la causa de los derechos humanos. Y la Cámara le dice que sí, que hay reconoce un derecho autónomo a saber la verdad, por más que no se pudiera juzgar en ese momento. Después la cosa continúa, el tema vuelve, va a la Corte por alguna cuestión y la Corte lo cierra. Pero para cuando la Corte cierra el reclamo que tramitaba en Capital, en La Plata ya se había iniciado el juicio por la verdad. Nosotros lo que hacemos es tomar este concepto de que hay un derecho autónomo a conocer la verdad de los hechos, sobre todo en un contexto de crímenes de lesa humanidad, pero que en realidad es aplicable, creo yo, a cualquier circunstancia, a cualquier delito que se cometa, aunque no se pueda condenar. Y le pedimos a la Cámara Federal de Apelaciones que ponga en marcha una investigación para conocer lo ocurrido en La Plata, el destino de las personas desaparecidas y lo que le va a ocurrir a otras personas que no estaban desaparecidas, pero que fueron igualmente víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y hicimos esa presentación en el 31 de marzo de 1998. La Cámara la tomó y la resolvió muy rápidamente, porque el 22 de abril ya habían dictado lo que nosotros le decimos la resolución 18 del 98, que dispone promover un juicio en búsqueda de la verdad de los hechos en el marco de la Cámara Federal, que ya es una primera innovación, que nosotros le proponemos, la Cámara lo acepta, de un juicio que se lleve directamente ante la Cámara, como antiguamente se hacían, había hecho juicio a las juntas, etcétera. Pero esto no era una causa penal. No obstante, la Cámara lo toma, designa 3 jueces delegados, que son Leopoldo Schifrin, que fue el alma mater de toda esta iniciativa dentro del Poder Judicial, Julio Reboredo, que falleció hace poco tiempo, que tenía un hijo desaparecido, y quiero decir esto, que estaba a punto de jubilarse, estaba ya casi al borde de la jubilación. Y esto es impresionante, ¿no? Un hijo desaparecido. Ahora contamos decide quedarse. Y después, y Alberto Durán, que era un hombre que vio políticamente la importancia que esto tenía y no quiso quedarse afuera. Pero era un hombre muy cercano a la policía. Claro, a la corporación. Un hombre muy de la corporación. Pero qué importante esto, ¿no? La iniciativa, el colectivo y las personas después, ¿no? Leopoldo Schifrin, el rol que tuvo. Pues. También me gustaría contar que la promoción del juicio por la verdad llevó mucha deliberación y mucho trabajo de todos los organismos de derechos humanos de La Plata. La firmamos los abogados de la PDH porque era el organismo que en ese momento tenía un equipo jurídico. Pero ¿quiénes estaban? Estaban las madres, las abuelas, familiares, la asociación Anaí. La asociación de detenidos se incorporó después porque no funcionaba todavía en La Plata como organización. No, éramos ellos, creo que esos eran los organismos que estábamos interviniendo. Y después la CTA también, ¿no? Estaba ahí. Se sumó Yasky Cachorro y Marcelo Ponce. Claro, con Marcelo Ponce, que armó también una presentación específica dentro del marco de juicio por la verdad. Se armó un legajo sobre astilleros. Con el trabajo de investigación sobre astilleros se presentó a la CTA
al juicio por la verdad, Mm. exactamente. Que fue una de las unidades de las fábricas, digamos, que más víctimas tuvo, Muy ¿no? golpeada, sí, Mm. sí, efectivamente. Hay una anécdota de este juez que no es Schifrin, ¿cómo se llama? El que tiene el hijo desaparecido. Julio Reboredo. ¿Vos estuviste en la audiencia donde él se entera ahí en el juicio qué le pasó al hijo? Sí, sí, estuve. Yo no podría relatar los hechos en sí, pero fue muy, no sé cómo, no sé, no tengo palabras para decirlo, porque la verdad es que fue tremendo. Porque él empezó a preguntar sobre la tortura. Empezó a preguntar sobre la tortura. Y nadie sabía qué hacer, porque si fuera un familiar cualquiera, vos vas, qué sé yo, lo abrazás, lo tranquilizás, lo sacás de ahí, no. Pero era un juez, estaba ahí arriba en el estrado preguntando sobre la tortura las torturas a su hijo. Fue un episodio realmente tremendo, tremendo, pero que él lo transitó con una hidalguía y con una fortaleza, la verdad, admirable. Y él necesitaba saber qué le había pasado a su hijo. Sí. Pero vos sabés que me hubiera gustado que fuera de otra manera, ¿viste? Qué sé yo, en compañía, con alguien querido al lado, que te pudiera acompañar, contener. Es muy duro, es muy duro. Mm. ¿Cuánto tiempo duraron esas audiencias? Porque, bueno, fueron realmente las precursoras después de que se pudiera terminar con las leyes de impunidad y que después cuando se iniciaron los juicios que efectivamente podían condenar a los culpables, ya se tenía todo este material valiosísimo, ¿no? Todo. Muchísimo, muchísimo material. Mm. Sí, hasta que se inició el juicio contra Echecolatz, que fue la primera causa penal que se desarrolló en Sí, juicio después oral. te iba a preguntar, ¿no? Por el Chocolás Bomber. Sí, hasta que empezó el juicio de Checolás, hubo juicio por la verdad sistemáticamente todas las semanas. Después empezó a menguar un poco y llegó un momento en que solamente se funcionaba como a pedido, digamos, de gente, personas que por determinado reclamo o lo que fuera necesitaban acreditar cosas, bueno, iban ahí, se tomaba una audiencia o cosas así. Pero por lo menos, digamos, 8 años de fuerte, mínimo. 8 años. ¿Cuántos testimonios hubo en 8 años? No tengo el número, pero muchísimos. Pero qué imagínate. valentía también de... ¿Y a vos te tocaba eso, llamar a alguna persona y decirle, mirá, tenés que declarar, es importante, o cuál era tu rol? No. Los contactos con los familiares los hacía la cámara misma. En ese momento había en la cámara gente comprometida, estaba Marta Húngaro trabajando en la Secretaría Especial, la Secretaría Única que llevaba adelante, que sostenía y daba soporte, digamos, material al juicio. Y ellos por ahí nos pedían si había que contactar a alguien, pero había mucha gente interesada, digamos, por ahí no había que salir a buscar a la gente, salvo que se quisiera llamar a personas que no estaban muy vinculadas a la causa, como, digamos, vecinos o policías. Había necesidad de ir pero la gente a quería contar. ir. Nosotros toda la semana estamos presentando escritos con un listado de gente que quería declarar. Y eso es muy loco porque muchas de las personas que declararon en el juicio nunca le habían contado nada a su familia. O sea, había una necesidad de declarar lo que habían vivido, pero en un ámbito específico con un objetivo claro, ¿no? La gente quería que la justicia la escuche. Eso, la justicia. Tener una voz delante de la justicia, de unos jueces, de un estrado. Y había distintas actitudes ahí, porque algunas personas decían, bueno, no, pero esto no alcanza, yo quiero justicia. Algunos decían eso, con lógicamente toda la razón del mundo, y otros, vos te das cuenta que con ser escuchados ya sentían que había un derecho básico, elemental del ser humano que estaba siendo satisfecho en ese momento. No totalmente, no había una condena que es necesaria y es imprescindible, pero ya había un derecho que se sentía satisfecho, sentirte escuchado por la autoridad judicial, por la autoridad general que te desconoció de una manera brutal durante tantos años,
que no le pareció relevante lo que te pasaba, ¿viste? Mira, ¿sabes qué me viene a la cabeza en este momento? No sé si tiene mucho que ver, pero en el año 98, por iniciativa de de los organismos, o 97, quizás no, antes, mucho antes del juicio, debe haber sido 96, 97, se inauguró en el Cementerio de La Plata una suerte de memorial, recordatorio, vinculado al tema de los desaparecidos. Y bueno, yo fui, como fuimos muchos, en la inauguración, el monumento muy, muy, muy interesante, tenía una placa con un fragmento de una poesía de Daniel Favero, dicho sea esto en homenaje a la casa que lleva su nombre. Y sabes que a mí me dejó como muy sorprendida, no sorprendida, pero viste cuando entendés algo, que después que terminó el acto y todo, las madres empezaron alrededor del monumento a plantar plantas, flores, a dejar algo ahí. Y es el momento en que vos registrás que hay personas que no tienen una tumba, que no tienen un lugar, que no tienen... ¿Dónde dejar una flor? ¿Dónde dejar una flor? No sé ni de qué estaba hablando, ni por qué me vino. No, ¿sabes qué tiene que ver con esto? Con la necesidad que tienen las víctimas de ser escuchadas después de tantos años de impunidad. Que la impunidad es una especie de humillación constante, ¿no? También. Y la verdad que esta cuestión, que no es solamente, es un acto individual, la valentía de ir a declarar, pero se vuelve colectivo en una audiencia. Entonces vos decís, bueno, esto me pasó a mí, pero nos pasó a todos. Y eso es lo importante. Bueno, nos quedamos sin tiempo. La verdad que es una entrevista, para mí, una de las más ordenadoras de todo lo que estamos haciendo. Bueno, me alegro. Porque es cierto, es verdad que uno cuando está en este tema da por hecho muchas cosas, pero hay que ir más allá, a las nuevas generaciones, a las personas que están escuchando esto por primera vez. Y te agradecemos porque, bueno, los juicios vos fuiste muy protagonista en las querellas junto a la CTA también de Checolás, de Bombernich y del circuito CAMS, que fueron 3 de los juicios más importantes a nivel nacional. Sí. Entonces, como ya estamos terminando, simplemente te pido como una reflexión de qué te pareció importante esos 3 juicios y qué te quedó más de esos 3 que como interesante para la continuación, ¿no? Para la posteridad, por decirlo de alguna manera. Creo que cada uno tuvo sus características. El juicio a Echecolatz es doblemente emblemático, por un lado porque fue el primer juicio oral con condena en la región, digo, el primer juicio oral por hechos que habían estado abarcados por la ley de obediencia debida, y por el personaje Echecolatz, ¿no? Que fue el jefe de la represión, de toda la represión en la zona, el dueño de la vida y de la muerte. Entonces, participar de la condena a Echecolatz, la verdad, yo lo considero como un hito central en mi vida. Y también la desaparición de López, ¿no? En ese juicio. Con la desaparición de López en el juicio, exactamente. Fue muy significativo, todo. Lo mismo con el juicio a von Bernich, porque yo creo que no había habido hasta entonces una claridad sobre lo que fue la intervención de la Iglesia en la dictadura, en esa dictadura cívico-militar eclesiástica, donde cuando digo Iglesia quizás uso una expresión que no es correcta, tendría que decir cúpula, porque también la Iglesia tuvo mucha gente jugada y muchas víctimas, le puso mucho el cuerpo a la defensa del pueblo. Y me parece que en el circuito CAMS es donde aparece con más fuerza una mirada más global sobre los hechos de la dictadura, que no se limita a ver cuántas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas, sino que también nos muestra la dimensión económica, el golpe tremendo a la clase trabajadora que significó la dictadura, y que es un golpe del que la clase trabajadora todavía no se recupera, porque los niveles de bienestar vigentes al 23 de marzo de 1976 todavía no llegamos nunca.
Y, y bueno, fue un golpe muy grande, no solo a la Casa Trabajadora, sino también a todo el tejido social, eh, incluso la instalación de conceptos, de prejuicios que todavía no hemos podido superar y que nos falta un montón. Me parece que estos juicios sí instalan de una manera positiva la importancia de la justicia de verdad. Aunque no siempre hayamos tenido justicia de verdad, porque no siempre estamos satisfechos con las sentencias, con las condenas, y a veces los jueces, que son seres humanos con intereses, no actúan de la manera que nosotros quisiéramos. Pero sí se instaló, creo yo, a partir de la lucha de todos los sectores que aportaron a la realización de los juicios, la necesidad de que los delitos aberrantes sean juzgados, condenados, que nunca más. Bueno, te agradezco y la verdad es un relato de mucha lucha, pero de búsqueda de justicia y que llega. Tarda en llegar, pero llega. Así que te hacemos este regalito. Ay, bueno, es un pequeño lindo aporte. Muchas Nunca gracias. Va a llegar al nivel de todo el aporte que vos has hecho a la humanidad. Pero queríamos preguntarte qué ves. ¿Qué veo yo? Acá veo un sol. 50 años, 50 historias, CTA. Un sol, podría ser un escudo también, pero... No sé, ¿Y qué más? No sé. No sé qué ver. A ver, dame una ayudita porque hay algo. No sé, tenés un reflejo en la cara. Veo la luz. 50 años, 50 historias. CTA. No lo sé. ¿No te ves vos? Ah, sí, acá me veo yo. No lo estaba mirando, lo estaba poniendo así, por eso. Sí, me veo yo. ¿Ves? Claro. Ponés primero todo lo demás. Eso para que lo veas todos los días y te veas. Bueno, te veas qué lindo, muchas gracias. Protagonista. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno.